Este es un nuevo episodio de Logística y Transformación, este podcast que habla de temas logísticos y no solo temas, sino invitados especiales, y ahora tenemos uno de ellos, un invitado internacional con más de 50 años de experiencia en la logística, pero para conocer quién nos acompaña este día, yo le doy la bienvenida a Eduardo. Eduardo, bienvenido otra vez a Logística y Transformación. Hola Jackie, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos hoy voy a decirlo así, al gurú de la logística de México. Sí, hoy vamos a aprender de algo que es incertidumbre en la logística y va a ser una masterclass, y aprovechenla que esta va a ser gratuita para los que nos siguen, para los que nos ven en nuestros medios. Nos acompaña pues Arturo Frías, el gurú de la logística en México, conectado desde México. Arturo, bienvenido a Logística y Transformación. Qué gusto nuevamente poder estar contigo. El gustazo es mío, como siempre, acompañar a gente tan bonita como ustedes y a una audiencia que siempre está esperando tendencias, casos nuevos y sobre todo en la conducción de hacia dónde dirigirse en este fascinante mundo de la logística. Bienvenido nuevamente, Arturo, y para iniciar esta masterclass queremos que usted nos cuente primero quién es Arturo Frías, cuál ha sido su experiencia, no solo en México, sino a nivel internacional. Ay, pues hay tanto que contar, pero bueno, rápido les platico así. El próximo año cumplo 50 años. Wow. En el sector de logística. Empecé joven. He pasado una parte de mi vida siendo ejecutivo de empresas como Unilever. En el 84 tuve la primera asignación como gerente de logística. Fue de las primeras gerencias en Latinoamérica de logística. Y de ahí estuve en empresas transnacionales como Chicle Adams, Grupo Warner Lambert, Eastman Kodak, la de las camaritas, y luego como operador logístico en Ryder, fui el director de operaciones y de logística para Latinoamérica. Finalmente, mi último trabajo fue ser el country manager para una empresa de transporte muy grande en Estados Unidos, Contract Freighters, y ellos crearon su división de logística. Y a raíz de que el dueño me invitó a irme a Estados Unidos, pero yo estaba en un impasse con mis 3 hijos en la universidad, no podía moverme, decidí quedarme en México, y entonces él fue el que me animó a crear mi propia empresa. Creé una empresa que se llama Global Training Center, que hemos hecho el primer diplomado en México. Eso fue en el 99. Hicimos varios congresos, seguimos haciendo congresos ahora de logística en cadena fría y próximamente en octubre de inteligencia artificial, el primer congreso que va a haber en México de inteligencia artificial aplicado a la logística. Y bueno, entonces digamos la numeralia general de Global Training, hicimos más de 35 ediciones del diplomado. Hemos capacitado no solo en logística, en otros temas. Llegamos a tener casi 100 speakers y llegamos a tener más de capacitación a más de 100,000 gentes en 25 años. Increíble. Wow. Y bueno, trascendimos en logística porque ahí empezamos, pero la verdad es que hemos hecho capacitación en muchos otros sectores, ¿no? Ventas, manufactura, bla, bla, bla. Bueno, y por otro lado, la otra rama ha sido el gabinete de consultoría. Llevamos 27 años, 139 proyectos con un payback de 1 a 10. Por cada dólar que nos pagan, les damos a ganar 10 al año en savings, en ahorros. Y pues hemos trabajado con empresas blue chips, y hoy en día estamos trabajando en cosas muy interesantes como aplicaciones de inteligencia artificial en CEDIS,
en la planeación, en las rutas. Estamos también trabajando la optimización de redes de empresas muy grandes, como por ejemplo Alpura y un gran embotellador aquí en México. En fin, estamos siempre entretenidos y creo que me tocó, gracias a Dios, vivir en estos últimos 3 años el boom de la logística, el que yo esperé tanto, ¿no? Casi 50 años, pero lo estoy viviendo y eso me da una gran satisfacción. Mira, Arturo. Ya que lo conoce, Arturo, entiende logística. Mira que te digo que de pasar de gurú te voy a decir al profeta de la logística, porque me consta que tienes años, sí. Y he tenido la bendición de conocerte por más de 15 años, que hablabas de temas relevantes, disruptivos, y que hoy tú le dices el boom, pero yo haciendo una memoria corta de 15 años, tú ya veías todo esto, que era una necesidad, y de que la tecnología, que los temas de WMS, los MRPs, venís hablando de más de 25 años y hoy con la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hoy te vamos a cambiar el nombre de gurú al profeta de la logística, porque has estado esperando este boom, que hoy día es una realidad y que creo que las empresas ya dieron el paso de la visión de darse cuenta que el concepto de cadena de valor es real, porque muchas veces le decimos la cadena de valor, pero no lo creemos. Así que contentos de tener un maestro como tú y que nos va a hablar de la incertidumbre, de los riesgos que hay en esa cadena de logística. Jackie, es una oportunidad maravillosa la que tenemos. Sí, la verdad es una gran oportunidad para nuestra audiencia, ¿verdad? Para que conozca no solo la trayectoria de Arturo, sino la experiencia y ese también aporte que nos va a dar en este podcast. Sí, y entrando un poco al tema, Arturo, ¿cuáles son los riesgos, hablando de la incertidumbre, de la logística, del comercio internacional? ¿Cuáles son los riesgos que tú como experto con esa gran trayectoria que nos acabas de mencionar y que me consta, y a muchas empresas, cuáles son los riesgos que tú ves sobre la situación actual? Los riesgos de abastecimiento de combustible, los riesgos de la volatilidad, los riesgos de los impuestos, los temas de los riesgos arancelarios. Hoy creo que hay una tormenta perfecta para hablar de riesgos y de las amenazas en la logística, Arturo. Sí, mira, hace como 30 años conocí a un buen amigo hoy en día que hablaba mucho de la transformación de empresas y recuerdo mucho que él decía, hay una palabra que es permanente en el mundo de hoy, cambio. Esa palabra la vamos a vivir diario y vivimos algo hace muy poco que generó una espiral de cambios a una velocidad increíble que fue la pandemia, un reacomodo geopolítico que a raíz de eso hizo que se empezaran a evaluar las cadenas de suministro en el offshoring, buscando el mejor costo integral de logística y manufactura y demás. ¿Y qué hacía? Se vio como la fuente más importante en tema de costo total logístico. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué ha sucedido? Y con la entrada del segundo mandato de Trump, él y sus expertos económicos, ante ver todo ese gran riesgo que vivimos en pandemia, de cadenas rotas, de falta de abastecimiento, de poca disponibilidad de inventario, de cierres de puertos masivamente por una situación incontrolable que nadie esperaba. Todavía una guerra te da una certidumbre un poco mayor de riesgos, pero la pandemia fue algo que nos explotó en la cara, ¿sí? ¿No? Y entonces el acomodo de ese momento para acá, pues ha sido que se ha generado por parte de Trump el tener una regionalización
cada vez la geopolítica se va a buscar en un juego de bloques. Entonces, nuestro bloque, que es el continente latinoamericano, está sembrado por la integración de todos nuestros países. Y nada más y nada menos tenemos como el 50% de todo el mercado del mundo en solo nuestro continente. Entonces Trump empezó a gestar esa manera de decir, vamos a generar, perdónenme, un poco la estrategia de ver cómo ir segmentando esa regionalización a través de eliminar socios que no queremos por la presión de impuestos, los aranceles, ¿no? Además de que está generando una inversión para Estados Unidos en aranceles impresionante. Bueno, entonces la fragmentación geopolítica mundial está llevando a que haya más integración. Yo estoy muy contento porque estamos ahora en la evaluación con Estados Unidos y Canadá del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, y acaban antier de publicar que el 85% de los productos que están en el TEMEC van sin aranceles. Muy bien. Wow. Esto ya habla de una integración regional que quiere Estados Unidos. También busca, por supuesto, generar economía en Estados Unidos que le permita para ciertos sectores identificar el posicionamiento como país. Entonces la industria que nos etiquetaba a México como la más importante de exportación y manufactura, que es la automotriz, se va a ver esa sí afectada. Pero poco a poco vamos llegando a una situación justa. Sí va a haber, seguramente todavía no es definitivo, revisiones anuales, y sí seguramente uno de los factores más importantes que busca Estados Unidos es la seguridad en México, ¿no? En todo sentido jurídico, de apertura de empresas, de condiciones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el esquema que vemos es una conformación de bloques geopolíticos donde cada vez haya mayor integración. A nivel import-export, en la Comunidad Económica Europea andan cerca del 70% integrados, o sea, entre ellos solitos, el 70% de todo lo que mueven es nada más de sus propios países de esa comunidad. Y en Asia andan un poquito más, como el 73%. Nosotros de nuestro continente escasamente llegamos al 44%. Entonces todavía tenemos caminito que recorrer, pero sí se vislumbra que el bloque de nuestro continente va a ser el más fuerte a corto plazo, aun cuando China esté desarrollando muchísimos avances tecnológicos, pero el tema de la conformación del PIB y el tamaño de mercado va a ser difícil que se pierda por parte de Estados Unidos. Digamos eso para generar un esquema general, como bien lo decías, riesgos, vienen muchos y de eso vamos a empezar a platicar. Arturo, yo sé que usted es un experto en la logística, ya entramos al tema de incertidumbre, pero antes de continuar, quisiera que nos explicara tal vez sencillamente qué son los aranceles, cómo funcionan, en cada país se tiene diferentes pues leyes, ¿verdad? Diferentes procesos para que también las personas que están iniciando en la logística puedan comprender esta parte tan importante que son los aranceles, cuál es su funcionamiento, cuál es la importancia y cuál también es la importancia de ver la óptica mundial, ¿verdad? Porque todos los temas al final afectan a un comercio internacional. Claro, bueno, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, que se estableció un organismo, digamos, de integración de países,
definió que deberían de aportar cada país algo que en donde fuera más productivo o de menor costo. Por ejemplo, México tenemos terrenos, climas y demás para ser el principal productor del mundo de aguacate, ¿no? Entonces, eso te da una condición per se natural a cada país de que tienen algo que pueden aportar a la economía del mundo. Y entonces empezó, ¿verdad?, a trabajar en eso. ¿Para qué? Para que todo mundo, al menos aunque sean los países más chiquitos, pudieran aportar algo. Sin embargo, también los países, sobre todo los grandes, buscando cómo proteger economía en el sentido de que si todo lo traigo de fuera, ¿qué van a trabajar mis gentes? Exacto. Y a dónde podemos, y hacer un poco de equilibrio, empezaron a conformar los impuestos a traer ese producto de otros lados. Y dependiendo de negociaciones, de qué tanto comercio, porque no es lo mismo tener un socio comercial que te da 10, al que te da 100, o al que tú le das 10, o al que tú le das 100, que es más grande. Entonces, en ese nivel de comercio se fue estableciendo y regulando qué aranceles le voy posicionando a cada quien. México tiene cerca de 78 tratados de libre comercio con diferentes países, buscando esa apertura, ¿verdad? Porque si algo ha caracterizado a México es tratar de ser muy inclusivo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, cuando empiezas como México a enviarle el 80% de sus exportaciones a un solo país, que es Estados Unidos empieza a tener la sartén por el mango para decir cómo lo debes de manejar. En fin, entonces hay una complejidad en los aranceles cuando se empezaron a dictaminar reglas de origen en los países para ver, porque todo el mundo empezó a decir, el aguacate viene de México y lo sacaban de Canadá. Bueno, y entonces inventaban que lo sembraban ahí, pero lo traían de México, ¿no? Pero con un certificado. Entonces, espérate, vamos a definir bien las reglas de origen y a ver que valide que sí es de ahí, ¿verdad? Es algo que ahorita está sucediendo mucho en China. Quieren usar a México de trampolín para meter mucho en Estados Unidos de cosas chinas. Entonces, están también regularizando todo ese tipo de efectos, ¿verdad? Pero al final, ahorita estamos viendo la guerra de aranceles como administración de qué tanto me conviene geopolíticamente ir contigo a darte más o a darte menos, ¿no? Hacemos una pausa en este episodio para decirte que si tú eres una empresa que necesitas formación y capacitación en logística, Alad Global Service puede ser de gran ayuda. Y sabías, Jackie, que también tienen integración de soluciones en los temas de almacén, WMS, sistemas de última milla, de distribución, TMS, es decir, una solución integral para todo el modelo de cadena de abastecimiento. Es importante que lo sigan en las redes para que conozcan de todos esos servicios y las oportunidades que tienen las empresas. Alad Global Service, un hub de conocimientos y soluciones integrales. La verdad que me he quedado bastante claro sobre el tema de los impuestos, los aranceles, pero también esto nos, y con lo que hablabas tú del tema de los riesgos de la incertidumbre inicial, ¿cómo esto afecta los costos para el comercio internacional? ¿Cómo afecta esto la logística y los costos de adquisiciones de bienes? Tanto la incertidumbre de lo que tú bien has explicado, guerras, costos de combustible, temas de aranceles, ¿cómo nos afecta? Que esto ya es global, ¿verdad? Sí. Esto es global. ¿Cómo nos afecta esto directamente a nosotros que somos los logísticos, no? Bueno, nos afecta muchísimo, ya que la regionalización de cadenas de suministro va a hacer que nosotros empecemos a regionalizar toda nuestra proveeduría, nuestras cadenas de valor, ¿no? Fíjate,
las tendencias que vemos en la logística internacional es primero está la regionalización, ¿no? Entonces, si tú tenías 100 proveedores de Asia, pues vas a tener que buscarlos en la región y desarrollarlos. Ese es el mensaje de regionalizar, ¿no? Poco a poco esto se va a ir dando, no es cosa de que mañana ya tengo yo todos mis proveedores ubicados en el plano de este continente, pero sí tenemos que ir trabajando en eso, ¿no? ¿Qué más nos afecta? Necesitamos inventarios más altos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si cierran mañana de nuevo el estrecho de Hormuz, no sabemos si cierran el canal de Panamá, hay riesgos de rutas marítimas, volatilidad de costos de transporte. Hace 3 años un contenedor de 40 pies de Asia a México rondaba los $1,300, hoy ronda los $4,500, wow. $5,000 en 3 años. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente hay una serie de riesgos, de cierres que pueden afectar y entonces dejas de suministrar, ¿no? Entonces necesitamos inventarios en stock de seguridad más altos para cubrir eso, sobre todo en los productos de mayor movimiento, ¿no? Sí. Otra de las tendencias que vemos es la inteligencia artificial para planear riesgos. Estoy yo desde enero para acá con esto de la inteligencia artificial, sorprendido de lo que puede darte una inteligencia artificial, sorprendido, porque es como un gran edificio de información en el que tú metes una pregunta y si tu prompt está adecuado, ya sea un motor de inteligencia artificial agéntica, de NVIDIA o del que quieras, ¿no? O las aplicaciones que todos conocemos de cloud, ChatGPT, lo que quieras, si el prompt está adecuado, entonces entra a ese edificio de información que es una gran biblioteca de todo, ¿no? Entonces, el resultado que te da es una precisión fácilmente arriba del 90% de lo que te dice que va a ocurrir, ¿no? Entonces, tener un sistema adecuado para todo el tema de planeación de riesgos hace posible que tú tengas de alguna manera esa gran certidumbre, ¿no? Revisar y prevenir escenarios. Hay algo que nosotros le llamamos las cadenas de suministro duales. Las cadenas de suministro duales es crear un backup. ¿Qué pasa si ese proveedor, cuando me falla por algo, qué tengo que hacer? Pues ya tengo un poco más de inventario, pero también tengo un backup que es otro proveedor aquí, seguramente con algunas cuestiones no de la misma calidad o no, pero me va a resolver en ese momento. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y claro, por supuesto, cada vez las empresas, nosotros los logísticos, como último punto, le metemos mucho a la visibilidad y control. Hoy en día podemos saber desde que cargaron el contenedor en Asia, cuándo llegó al puerto, en dónde está, etcétera, etcétera, hasta que llega a nosotros. Entonces, es un verdadero reto. De hecho, tengo amigos que dicen, las cadenas de suministro hoy en día se han vuelto más estratégicas porque ahora gestionan riesgos estratégicos de las empresas, ¿no? Porque una empresa sin producto, pues no tiene que vender, ¿no? Entonces la logística cada vez se posiciona como el centro, el eje medular de los negocios. Súper bien, y fíjate que hay un tema, dos cosas de lo que decís. Primero, creo que los logísticos, y me voy a sentir orgulloso del tema ya, hemos sido revalorizados con el tema de las pandemias, con estos temas de los riesgos.
pero también la inteligencia artificial que viene a potenciar. Y lo que dice Arturo, tenemos también un paradigma, Arturo, al menos aquí en la región, que muchas veces nos da pena decir que usamos inteligencia artificial, decir que potenciamos nuestro conocimiento y los resultados por medio de inteligencia artificial. Imagínate que romper ese paradigma, Arturo, de que muchas veces no queremos que se den cuenta que estamos usando aplicaciones, cuando es todo lo contrario. Sí, es dar un paso a la tecnología, optimizar el tiempo, también el recurso, porque la IA ya nos permite, ¿verdad?, tener esa información que tal vez nos tardaba una semana, ¿verdad? Teníamos en la empresa 3 personas dedicadas a esto, entonces ahora ya se puede optimizar el tiempo, se puede optimizar el recurso humano, ¿verdad? El Excel interminable, como con 1.000.000 de líneas. Y tener información inmediata. Les cuento algo rápido para que veamos, la audiencia, el gran impacto de la inteligencia artificial. Nosotros estamos arrancando con una empresa que se llama Danone, a optimizar vía inteligencia artificial todo su centro de distribución. Un CEDIS grande de cadena fría, estamos hablando de 4,000 pallet positions. Y aquí lo interesante es que estamos afinando el cómo arrancar y todo, la propuesta, porque aquí en la inteligencia artificial, por ejemplo, para el surtido de los clientes de proximity, que son clientes a los que les entregan en forma directa, a veces el surtidor se equivoca de producto, ¿no? Entonces hay una aplicación de inteligencia artificial vía las cámaras que hace posible que le diga al surtidor, ese producto está mal, toma el que debe de ser. Bueno, el impacto que van a tener en reducción de gente, el impacto que van a tener en reducción de actividades y de sistemas que tienen hoy en día de WMS, etcétera, hace que el payback de este proyecto sea menor a 6 meses. Reduces mucho lo que es el recurso, llámese sistemas y llámese también el recurso del personal. Entonces, creo que por ahí va muy bien el tema de inteligencia artificial a los logísticos. Perfecto, Arturo. Y mira que se nos ha ido el tiempo increíble. Yo creo que tenemos para hacer... Esta masterclass muchas sesiones más. Sí, solo este tema. Y para ir cerrando estos consejos, Arturo, 4 o 5 puntos que vos dirás a los logísticos que están comenzando, a los que ya estamos con cierta trayectoria, ¿qué podemos hacer para bajar esos riesgos, para hacer una logística más fuerte, más preparada para todo lo que nos has explicado? Mira, precisamente eso es algo que tengo aquí porque me puse a pensar que necesitan, así como la receta, ¿no? De qué hacer el logístico ante toda esta gestión de riesgos que estamos viviendo con toda la volatilidad de aranceles, de riesgos en rutas, etcétera. 1, diversificar proveedores. Tienes que tener varias alternativas y sobre todo, entre más regional, mejor. Si lo puedes tener enfrente, adelante, ¿no? Si lo puedes tener en México, mejor, dice Arturo. No es nuevo en logística porque lo tiene el sector automotriz desde hace mucho tiempo. Yo desde hace 30 años en Ryder empezamos a gestionar con Volkswagen, General Motors, etcétera, el tener centros de proveeduría alrededor de la planta, ¿no? Entonces, diversificar proveedores. 2, diseñar escenarios. ¿Qué pasa si, ¿no? Entonces, obtén tus primeros 5 riesgos, cierre de rutas marítimas de mi proveedor para acá. ¿Qué pasa si eso? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, 5 escenarios que diseñes para ver qué pasaría si ese riesgo te cae, te pega. ¿Tú qué harías? Ya tenerlo como un plan de acción alterno, ¿no? 3, y muy importante,
implementar un Sales Inventory and Operations Plan robusto. Cada vez hay que, en la medida en que te llevas bien con tu señora, que te llevas bien con tus hijos, que todo lo comunicas, la vida fluye. Así es en una empresa. Buen punto. No puedes tomar decisiones que competen a todos, que le van a pegar a todos, como vamos a vender la casa, ¿no? Si no les has platicado a los hijos, a la esposa, y sí, qué efectos va a tener. Entonces, el Sales and Inventory and Operations Plan te da esa homologación, esa integración, esa alineación de todos tus departamentos dentro de una empresa para caminar al mismo lugar, en la misma ruta. 4, ya lo platicamos, invertir en la visibilidad digital. Entre más yo puedo saber dónde anda, puedo tomar decisiones, porque sé que está afectando. Ahorita está en tal puerto, pero ya notificaron que mañana va a pasar esto. ¡Pum! Lo puedo mover por otro lado. Y finalmente, 5, crear nuestras redes logísticas flexibles. Y eso significa tener negociado con todos los actores de esa cadena, proveedor, transportista, agentes aduanales y demás. Flexibilidad, porque si de repente nada más manejamos 100 de volumen, pero por alguna razón vamos a manejar 200, ¿qué harías para ayudarme para manejar eso? Esa flexibilidad construye mucho la administración de los riesgos. La verdad que todos los puntos que nos acaba de dar son importantes y gracias por compartirlo porque a nuestra audiencia es de mucha utilidad, ¿verdad? Por la experiencia que usted tiene, así que gracias Arturo por estar en este episodio que es uno de los muchos que lo vamos a tener acá compartiendo. Vas a ser el padrino. El padrino Arturo, oficial. El padrino oficial de Desde Logística México. Con todo gusto. Claro. Bueno, Arturo, unas palabras finales que quisieras dedicarle a nuestra audiencia para ir cerrando el episodio y como decía Jackie, es un lujo poder tenerte acá y que puedas compartir toda esa experiencia y yo siempre digo, el libro ahí está, pero no hay nada mejor que te lo cuente el que lo escribió. Así que ese es un plus. Si nos da unas palabras para los... Claro. No, yo definitivamente lo que siempre trato de externar de mi corazón hacia todos mis amigos logísticos, estén donde estén, y por supuesto en este caso muy específicamente a los de El Salvador y región, que sean la audiencia de este gran podcast, que lleven la pasión a la ejecución de los logísticos día con día, el sentido que te da de poder provocar, aportar algo como logístico es trascendental, te llena el corazón. Siempre en logística hay que trabajar en equipo y eso es importante. Yo siempre recuerdo en cualquiera de mis trabajos al almacenista, ¿no? Al surtidor, al que hacía la limpieza en la oficina. Todo mundo aporta para que podamos lograr, porque logística se construye con puro trabajo en equipo más que las otras áreas, ¿no? Entonces, tanto vale el que carga el camión, como el que decidió a dónde va, como el líder, director del área, etcétera, ¿no? Cada uno compone una suma que genera un resultado que impacta. Y eso solo se puede hacer con pasión y amor. Sigan por ahí con esos dos elementos que puedan trascender siempre. Y les mando un gran saludo desde México y que venga el Mundial. Que venga el Mundial. Bueno, y aquí llegamos al final del episodio. Agradecemos a Arturo desde México por esta masterclass que nos ha dado y los invitamos a seguir sintonizándonos en Logística y Transformación. Y como dice Arturo,
Este es un espacio creado para la región, para El Salvador, para todos los logísticos, y agradecemos este episodio también que hace llegar, ¿no?, a ustedes a través de ALAT Global, ¿verdad?, que potencia pues estos espacios. Así que muchas gracias. Esto es Logística y Transformación y nos estamos viendo en el siguiente episodio.